Saludos, hoy nos vamos a poner la bata de analista de sistemas, porque estamos a punto de adentrarnos en una exploración analítica profunda. Vamos a hacer una verdadera autopsia técnica de los mundos virtuales. Nuestro objetivo de hoy es súper claro. Vamos a examinar minuciosamente la anatomía de lo que la fuente original llama el metaverso ciego. Queremos diseccionar la estructura digital de estos entornos de nueva generación y ver qué se esconde, literalmente, bajo la superficie brillante de sus interfaces gráficas. Y aquí es donde surge la gran incógnita del texto, ¿vale? Al meter los huesos del código bajo el escáner, la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es, ¿estamos ante una estructura digital sólida, accesible y real? ¿O por el contrario esto es solo un decorado de cartón piedra hecho puramente de cara a la galería? Bueno, pues vamos a someter esa estructura ósea digital a nuestro escáner para descubrir la verdad que hay detrás de toda esta programación. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Entramos en el capítulo 1, la primera fase de nuestro examen clínico. Y ojo, porque los datos revelan una realidad técnica sorprendente. Al analizar la arquitectura de estos entornos virtuales, resulta que los cimientos están basados casi en su totalidad en el renderizado visual. Básicamente, todo depende de los píxeles. Y claro, esto abre una grieta enorme en los pilares fundamentales de la accesibilidad digital. Entonces, el problema central es precisamente lo que le falta a esta anatomía. A la estructura ósea actual del metaverso le falta algo que los expertos llaman capa de semántica profunda. A ver, para entenderlo fácilmente, imagina una malla de datos vital que debería traducir cualquier objeto digital en coordenadas espaciales, para que los lectores de pantalla y otras herramientas de asistencia puedan interpretarlo. Pues bien, sin esta capa, la ceguera del metaverso es absoluta. Estos mundos virtuales se convierten inmediatamente en muros de cristal infranqueables, limitando por completo la autonomía de quienes no pueden depender de una interfaz puramente visual. Pasamos al capítulo 2, los cimientos del renderizado. Fijaos en cómo se está construyendo el panorama actual. La anatomía de la interfaz revela que los desarrolladores están levantando edificios increíbles, formados por millones de píxeles, pero son edificios sin alma. Se está cometiendo el gravísimo error de pensar que la inclusión se arregla simplemente poniendo un subtítulo en una esquinita de la pantalla. Y no, la inclusión real en entornos tridimensionales exige, obligatoriamente, una malla de datos subyacente que se pueda navegar con el tacto y con el oído. Y aquí llegamos al capítulo 3. Es el momento de sacar el bisturí metafórico y diseccionar esta supuesta accesibilidad en el espacio digital. La fuente original nos pone sobre la mesa un concepto interesantísimo, el espejismo de la inclusión. Básicamente, nos destapa la tremenda contradicción que hay entre lo que nos cuentan las campañas promocionales y la realidad técnica, pura y dura que reside en el código de estos mundos. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta comparativa es el contraste tan brutal que nos encontramos. Por un lado, tenemos el marketing de las grandes tecnologías vendiéndonos sin ningún tapujo que estos espacios son universales, asegurando que son espacios para todos. Pero luego vas a la realidad técnica y te chocas contra la pared, menús de configuración y elementos de la interfaz que resultan 100% invisibles para las herramientas de asistencia técnica. Es una disonancia tremenda entre la promesa publicitaria y la auténtica barrera arquitectónica digital. Y ojo, porque la fuente no se anda con rodeos a la hora de diagnosticar el origen de este problema. El texto apunta directamente a lo que describe de forma bastante tajante como una desidia profesional épica, así de claro. Esta falta de rigor se ve directamente en la programación de los motores gráficos modernos, que fallan estrepitosamente al no exponer la información no visual necesaria. Al no proporcionar estos datos subyacentes, lo que hacen es bloquear de raíz la posibilidad de que otras herramientas puedan interpretar el entorno. Avanzamos en nuestra autopsia hacia el capítulo 4, y la atención debe desplazarse hacia las necesidades anatómicas reales de un usuario que posee lo que se llama percepción híbrida. Porque, a ver, para que el metaverso sea un sitio verdaderamente habitable, nuestros sentidos digitales tienen que mutar, tienen que adaptarse de forma efectiva. No podemos depender de la vista como el único vector de información en mundos que pretenden simular una realidad tridimensional completa, ¿verdad? Y para que esa mutación sensorial ocurra, hay unos requisitos muy concretos. Este sentido híbrido exige que el sonido no sea solo un adorno estético. No vale con poner música de fondo y ya está. Tiene que convertirse en un sistema de geolocalización sonora con una precisión milimétrica, o al menos de centímetros. Y además, requiere que cada textura visual tenga su correspondiente reflejo táctil en los dispositivos físicos. Pero el análisis nos demuestra que a día de hoy lo que existe es un vacío absoluto de toda esta información no visual. Lo que nos lleva al capítulo 5, el veredicto de exclusión. Después de haber examinado a fondo las capas, la estructura ósea, las mallas de datos y los requisitos sensoriales, llegamos a la conclusión clínica de esta autopsia técnica. Todo analista de sistemas tiene que entregar un informe final después de evaluar el escáner, y el diagnóstico que extraemos de las fuentes sobre la arquitectura actual del metaverso es ineludible y bastante severo. Este es el veredicto clínico final. El metaverso en su estado embrionario actual está naciendo con una malformación genética de exclusión.
Es un fallo de diseño en toda regla, y el análisis nos dice que esto debe ser denunciado con total honestidad. El mensaje fundamental con el que nos tenemos que quedar es que no se puede permitir que un sector entero de la población vuelva a quedarse fuera de la siguiente gran evolución de Internet simplemente por una cuestión de pereza técnica en la programación base. Y así llegamos a la reflexión final. Para quienes sienten que este escrutinio del código ha arrojado luz sobre una realidad opaca y desean que esta toma de conciencia continúe despertando mentes frente a los muros digitales, la invitación es muy clara. Se anima a interactuar con este análisis, dándole a me gusta y compartiendo este contenido con la fuerza del asfalto. Es absolutamente vital que los arquitectos del futuro, quienes hoy están tecleando las bases del mañana, sepan con certeza que su código está siendo analizado, escrutado y vigilado muy de cerca por la marea digital. Porque la accesibilidad no es una opción secundaria, es la base de la verdadera evolución. La pregunta que queda en el aire es, ¿dejaremos que los constructores del mañana repitan los mismos errores del pasado? ¿O exigiremos un metaverso donde nadie se vea obligado a caminar a ciegas? Yo soy Eco de Morfeo.